Y amén, puede tomar asiento. La cena del Señor la vamos a tomar al final en esta oportunidad y de una manera muy particular. Amén. Se me pasó decir que también a partir de ahora de este mes empezamos a participar de la olla de nuestros hermanos Luis, Jesús, Eli y Lucas. Jesús, ore por su pastor. Ore por su pastor. No se ría, ore por su pastor. Amén. Bueno, mire el título de esta prédica y quiero que quede grabada en su corazón. El título es el siguiente. Para ellos, yo solo era el chico de los mandados. ¿Se lo digo otra vez? Para ellos, yo solo era el chico de los mandados. Si hay algo con lo que el ser humano lucha desde muy pequeño es con el desprecio. A veces el desprecio viene de donde menos esperamos. A veces el desprecio viene de los más cercanos. Y esas cosas producen heridas en nuestro corazón y marcas tan profundas que muchas veces afectan nuestra autoestima y nos hacen ver menos de lo que somos y nos creemos que no valemos nada. Por eso el título de este mensaje es para ellos yo solamente era el chico de los mandados. Y escuche lo que tengo para decirle hoy de parte de Dios y usted no se va a ir como entró. ¿Cuántos dicen amén? Dios te pondrá donde no esperabas, aunque las personas crean que no lo mereces. ¿Cuántos dicen amén? Dios te pondrá donde no esperabas, aunque las personas crean que no lo mereces. Miren, la lista de las personas que sirven a Dios no la encabezan los más encumbrados, ni los más sabios, ni los más inteligentes, ni los más ricos o los bien parecidos. A lo largo de la historia Dios ha escogido aquello que para muchos es inservible y sin valor. Así que si sientes que no tienes valor y que no sirves para nada, eres un buen candidato a ser usado por el Señor, porque Dios es especialista en usar lo que las personas desechan. A través del apóstol Pablo, él dice, va a aparecer una placa allí, en 1 Corintios 1, 26 al 31, en la traducción Dios habla hoy, dice, realidad de la comunidad de Corinto, dice, hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar. ¿Dios los ha llamado a ustedes? ¿A cuántos Dios ha llamado? Amén. Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada para anular a los que son algo. Así, nadie podrá presumir delante de Dios, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca en el Señor. Te tengo una noticia en esta mañana, Dios no nos eligió por ser los mejores. En otra versión dice que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Y aquello que no era, para que fuera. Es que tenemos que comprender que Él nos escogió a nosotros y nosotros no lo escogimos a Él. Sin embargo, como yo creo que Dios no se equivoca, por ende éramos la pieza perfecta en el puzzle que necesitaba Dios para completar su obra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos miramos a nosotros mismos, es allí donde fallamos. ¿Por qué? Podemos presumir de nuestras cualidades y de nuestra inteligencia y llegar a enorgullecernos
o podemos mirar nuestras debilidades y nuestras incapacidades y podemos llegar a frustrarnos. Pero si nos miramos a través del espejo de Dios, dice su palabra que nosotros somos su especial tesoro, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escuche, jamás Dios usó a alguien valiéndose de su estatus, inteligencia, poder o sabiduría humana. Moisés tuvo que abandonar Egipto y comprender que no era en su fuerza e ímpetu, sino en el desierto, con el Dios de la zarza y con una simple vara. Mire lo que dice el Salmo 136, próxima placa, y nos deja ver que Dios nos creó con un propósito eterno. Dice allí: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Tú tienes que entender y comprender que tienes un propósito en esta vida, que no eres casualidad, que no naciste por casualidad, naciste con un propósito, y hasta que no encuentres ese propósito andarás vagando por la vida de un lado a otro, buscando ser feliz y queriendo llenar ese vacío con cosas que no son de Dios y que nunca podrás llenar. Dice que sus ojos vieron nuestro cuerpo en formación. Ahora bien, yo me anoté por aquí. Nuestros días sobre esta tierra están contados. ¿Cuántos sabían eso? No vamos a vivir ni más ni menos de lo que Dios ha dicho y ya ha establecido que vivamos. Hay un tiempo de nacer estipulado por Dios y hay un tiempo de morir estipulado por Dios. Nuestros días en esta tierra están contados. En realidad no son muchos comparados con la eternidad. Otra vez fuiste creado con un propósito. Jeremías cuenta, próxima placa, en el capítulo 1, 4 y 5, lo que el Señor le dijo cuando lo llamó. Miren lo que el Señor le dijo a Jeremías. El Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta para las naciones. Es decir, sencillamente Dios le estaba diciendo a Jeremías: vos tranquilo, porque yo preparé obras de antemano para que vos anduvieras en ellas desde antes de la fundación del mundo, y desde antes que vos nacieras yo ya te había elegido. Gloria a Dios. Dios nos eligió desde antes de nacer. Probablemente el mundo no nos hubiera elegido. Probablemente nuestra familia no nos hubiera elegido. Probablemente ni nosotros mismos nos hubiéramos elegido. Porque sabemos y tenemos bien claro, a menos que no nos examinemos, que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Nosotros sabemos que dentro de nosotros convive una naturaleza adámica caída que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que luchará hasta el día de nuestra muerte para que Dios no cumpla su propósito en nuestras vidas, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne. Así que Dios le habla a Jeremías y le dice eso, y Jeremías se excusa de ser un niño y no estar preparado. Muchas veces hacemos eso. Ay, yo no estoy preparado para eso. Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados, y esto es para aquellos que tienen los sentidos ejercitados a causa del uso. No importa si la primera vez no predicas bien y te pones nervioso. No importa si le erras a una letra, a un tono, no importa. Con el paso del tiempo, Dios te irá perfeccionando si ese es el lugar que Él diseñó para ti. Y lo harás cada vez mejor, porque lo harás de corazón y para el Señor. Así que, por más que se excuse, Dios lo había creado con un propósito. Ahora bien, a ti también Dios te creó con un propósito.
Y ni tú ni nadie podrá impedir que Dios lleve a cabo sus planes. El diablo no va a poder impedir que Dios lleve a cabo sus planes. Porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Cuántos dicen amén? No mires tus imperfecciones y no escuches a nadie que te diga que no sirves. ¿Recuerdas el título del mensaje? Para ellos, yo solo era el chico de los mandados. Por años Dios había sido el rey de Israel. Lo regía una teocracia, es decir, Dios era el rey de Israel, pero Israel se cansó. Así que no estaba conforme, porque no es para que lo busquen, no hay placa, es para que los que anotan. En el capítulo 8 la Biblia nos cuenta lo que ocurrió. Samuel envejece, tenía 2 hijos que eran caudillos, Joel y Abías, y aquí hay que abrir los ojos, queridos papás, porque tremendo ministerio el de Samuel, ungió a David, Dios lo usó grandemente, pero dice que los hijos de Samuel eran perversos y eran codiciosos y se habían apartado de la ley de Dios. Entonces los ancianos de Israel lo reúnen a Samuel y le dicen: Samuel, vos estás viejo y por lo que vemos querés poner a tus hijos a que te sucedan a ti, pero nosotros no lo queremos a ellos porque ellos son perversos. Y tenían razón, eran perversos, no lo queremos. Así que llega ese momento de elegir un rey, aunque a Samuel le pesa. Y usted conoce la historia, el elegido es Saúl. El capítulo 9 dice que era joven, Saúl, hermoso, y que era el más hermoso de todos y el más alto también. Esto llevaría más adelante, años más adelante, a que Samuel creyera que Dios elige a los altos, hermosos y rubios. Saúl es ungido rey, un desastre como rey. Nunca los hombres serán mejor que Dios. Nunca los hombres eligerán mejor que Dios. Cuando los hombres eligen y no dejan que sea Dios quien elija, la catástrofe en la iglesia es segura. Pero los hombres querían rey. En solo 6 capítulos vemos cómo Saúl desobedece y es desechado. Capítulo 15, versículos 22 y 23. Creo que puse una placa, chiquilines, allí, si no yo lo buscamos. Capítulo 15. Dice, y Samuel, sí puse, gracias. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué pasó? Saúl tenía que esperar nomás. Samuel le dijo: yo voy a venir, voy a ofrecer el sacrificio y vos vas a ganar la guerra. Pero la gente empezó a tirársele arriba a Saúl. Y Saúl hizo lo que no tenía que hacer, no esperó, desobedeció y Dios lo desechó. Escuche, mire qué interesante. Si Saúl hubiera obedecido, hoy no diría nuestra Biblia que Jesús fue descendiente de David, sino de Saúl. Bartimeo no hubiera gritado: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo hubiera gritado: Jesús, hijo de Saúl, ten misericordia de mí. Porque el propio Samuel le dice: si vos hubieras esperado y obedecido, hoy Dios hubiera confirmado tu reinado para siempre. Se lo perdió. Y Dios lo desechó. Saúl desobedeció y lo perdió todo. Hay un versículo que me llama la atención en el 28 y 28, capítulo 15, versículo 28. No sé si hay placa, creo que sí. Sí, hay placa. Dice así: entonces Samuel le dijo: Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo,
mejor que tú. Así que por esa desobediencia Dios le quita el reinado a Saúl y le dice, Dios se lo dio a otro mejor que tú. Ahora bien, todos saben quién es ese otro. Fue David. Humanamente hablando, ¿era David mejor que Saúl? Ante los ojos de su padre, de sus hermanos y del propio Samuel, no. David no era nadie. Tan solo era el chico de los mandados. Recordemos el contexto de dicha lección. Primera de Samuel 16, 1 y 2 dice así. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Dios le dice, Samuel, deseché a Saúl. No llores más por Saúl, yo lo deseché. Anda a la casa de Isaí, porque de sus hijos yo escogí uno para mí. Así que Samuel obedece. El versículo 6 dice que Samuel vio a Eliab. Del capítulo 16, versículo 6 dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Samuel se había quedado con que Saúl era el más alto de todos y el rubio, y vio a Eliab y dijo, este es la respuesta de Dios. Versículo 7 del capítulo 16 dice lo siguiente, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tremenda respuesta, Samuel quedó perplejo. Versículo 10 dice que pasaron los 7 hijos de Isaí de Belén. El versículo 10, yo se lo leo aquí, está en su Biblia también. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Así que aquí viene la pregunta de Samuel a Isaí. Versículo 11. ¿Son todos estos tus hijos? La respuesta de Isaí, no. Aún queda el menor, pero está cuidando ovejas en el campo. Si a mí me dicen que traiga a mis hijos, yo tengo que traer a Milena, Araceli y Samuel. No puedo traer a Araceli y Milena, o Araceli y Samuel, o Milena y Samuel, y dejar a uno afuera. El desprecio que David sufrió aún de su propia familia no le impidió adorar a Dios. Te tengo una noticia. Probablemente las personas nunca te verán como Dios te ve. Probablemente serás desechado y desechada aún por aquellos que deberían impulsarte o catapultarte a que tú cumplas tu ministerio. Sin embargo, nunca debes de dejar que lo que la gente opine, piense o diga de ti influya a tal punto de renunciar a lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo. Así que la respuesta es esa. Miren esto, por favor. Primera de Samuel 16:5. Creo que vaya al versículo 5. Y quiero que me alcance mi celular porque tengo algo anotado allí, que no anoté aquí. Versículo 5 dice, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios, muchas gracias Lorena, sacrificios a Jehová, santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él, ¿quién? Samuel.
santificando él, Samuel, a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Esto es impresionante. Ahora yo quiero que usted me escuche un momento, por favor. Lo que quiero compartir con usted. Dice que lo santificó al padre primero y a los hijos después. Ahora bien, David se perdió todo eso. Ni siquiera David pasó por él para que oraran por él, porque eso es lo que significaba santificar, y yo quiero que usted me escuche aquí. El rito de santificación, antes de un sacrificio, especialmente en el contexto bíblico antiguo, implicaba apartar a la persona o animal mediante la purificación, imposición de manos, el uso simbólico de sangre y aceite. Estos actos simbolizaban la transferencia de pecado, la limpieza espiritual y la consagración total al servicio. Imposición de manos y selección de animal o persona era seleccionado sin defecto, puro. Se le imponían manos para transferir simbólicamente culpa, y la purificación era con agua. Se realizaban lavados rituales de manos y pies, simbolizaba limpieza física y espiritual antes de entrar al sacrificio, y el uso de sangre y aceite se aplicaba en la oreja, mano y pie de la persona, simbolizando la obediencia y acción de caminar purificados. A menudo se repetía y se cambiaba de ropa a la persona. Samuel oró por Isaí, lo santificó, los lavó, los ungió, los hizo cambiar de ropa y después procedió a elegirlo. Todo eso se perdió David. ¿Por qué? Porque estaba en el campo cuidando ovejas. Se lo perdió. Todo eso, sin embargo, David estaba más limpio que todos ellos y santificado que su padre y sus hermanos. Versículos 12 y 13 de 1 de Samuel 16, dice así: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Miremos la escena. Samuel santificando a Isaí y a sus hijos, 7. Ninguno es al final. Primero lo santificaba, después lo elegía, o elegiría al próximo rey. Sin embargo, la puerta se abre de golpe. Entra un joven rubio, el más pequeño, con una onda, un saco pastoril, un cayado, pasto en la cabeza y en la ropa, y hediendo a oveja. No oró por él, no lo lavó, no le lavó las manos, no le lavó el cuerpo, no le lavó los pies, no le cambió la ropa. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo dijo años después, próxima placa 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he dicho. Ahí está David. Dios le ordena: es ese, ungilo. No hay tiempo para tantas leyes, no hay tiempo para tantas reglas. El aceite del cuerno había estado esperando al indicado. No era Eliab, ni los otros 6. Era quien Dios quisiera, porque a Dios no le impresionan las apariencias, pues Él ve el corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se imaginan el asombro de todos allí? El silencio reina en el ambiente, nadie puede creerlo. Es que en las cosas de Dios, los últimos muchas veces serán primeros y los primeros serán últimos. Nadie puede creerlo. Uno podría creer que los que vieron esa escena, en especial Eliab, el mayor, esa noche no durmió absolutamente nada. Con el tiempo él debía asumir que Dios elige a quien Él quiere y usa y levanta a su antojo.
Sin embargo, no fue así. Aunque habían visto a Samuel derramar el aceite sobre David, no terminaban de aceptarlo. Aunque solo un capítulo después, en el 17, ocurre la victoria de David sobre Goliat, los estudiosos afirman que quizás pasaron entre 1 y 2 años hasta que llegara ese evento. Así que, a pesar de haber sido ungido rey, David pasó entre 1 y 2 años cuidando las ovejas de su padre. Solo un par de cosas. David fue ungido como rey, pero siguió cuidando ovejas. Es que Mateo 25:23 dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Usted conoce la historia. David, 5 piedras, una honda, va al valle del Ale, corta la cabeza. Tú vienes contra mí con lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien has provocado, lo mata, le corta la cabeza. Usted conoce. Pero déjeme retrotraerme a algo anterior. Y yo quiero que usted entienda dónde comienza la verdadera batalla de David. No comenzó con Goliat, comenzó antes. La verdadera batalla de David no fue contra Goliat, ese fue el desenlace. La batalla comenzó cuando cumple una orden de su padre. Primera de Samuel 17, 17 y 18. Su padre le da una orden. Creo que hay una placa porque allí en la traducción en lenguaje actual, creo, chiquilines, ya les dije que oren por su pastor, lo dice mejor, dice así. Sí. Así fue como un día Jesé, dice ahí, pero es Isaí, le dijo a David: tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y 10 panes. Toma también estos 10 quesos y dáselos al jefe del ejército. Fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de sus pertenencias como señal de que están bien. Escuche, la Biblia no menciona que David fue con un animal. No lo dice. ¿Qué distancia había desde la casa de David hasta el valle de Ela? 25 kilómetros. Así que casi 3/4 días David caminó con 20 kilos sobre sus hombros, una canasta que se usaba, 10 quesos y 10 panes, obedeciendo a su padre para llevarle comida a aquellos propios hermanos que lo despreciaban. David era obediente, caminó. Así que la Reina Valera no lo especifica, pero como leímos ahí, eran 20 kilos de grano tostado, que era lo que se comía con pan en aquella época, sobre todo en la guerra. David camina 25 kilómetros con 20 kilos de grano tostado, 10 panes, 10 quesos y probablemente agua. Sobre la arena y al sol, casi un día entero. David llega, versículo 20, usted lo puede ver en su Biblia. David llega allí. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Pregunta, ¿y usted hubiera ido? ¿David fue? Sí. ¿Por qué? Porque su padre se lo había ordenado, y ya sabemos que hay bendición en la obediencia. David escucha y ve lo que ocurre, así que pregunta. En el versículo 22, mis hermanos están bien. Todos tienen miedo, ven qué grande es. El rey enriquecerá al que pelee con él y le dará a su hija como esposa y va a eximir de impuestos a la casa de su padre. Y aquí comienza la verdadera batalla. Versículo 28 al 30 del capítulo 17. Escuche. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él,
hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Recuerda, al principio Dios te pondrá donde no esperabas, aunque las personas creas que no lo merecen. Ahora bien, miren, en la vida hay gente desagradecida, pero algunos se pasan de la raya. Algunos se pasan de la raya. A Eliab todavía le brotaba la bronca de un tiempo atrás por los poros. Eliab levantó la cabeza, sacó pecho, miró a su padre y sonrió cuando en 1 Samuel 16, 6 Samuel vio a Eliab y dijo: de cierto, este tiene que ser el ungido de Jehová. Pero oso, él no era. Qué feos son los celos. El tiempo puede ocultarlos, pero tarde o temprano aflorarán. Eliab no asumía y no veía a David como el futuro rey. Es más, lo detestaba y lo denigraba públicamente. La Biblia dice que no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo. El diablo usará a uno, a nuestros más cercanos, para tratar de impedir que Dios cumpla sus planes. ¿Qué hizo David? No le contestó. Versículo 29. Yo me anoté acá lo que yo le hubiera dicho. Yo le hubiera dicho: hey, Eliab, muy machito conmigo y muy matón, ¿verdad? ¿Por qué no peleas con aquel grandote que hace 40 días que te está mojando la oreja invitándote a pelear y vos miras para otro lado y te haces el sonso? ¿Estás celoso, ¿Aún sangrás por la herida? Dios me eligió a mí. Ya es hora de que lo asumas, hermano. Pero no se puede discutir con alguien que no asume que Dios hace como quiere y se ve a sí mismo como superior a todos los demás y a todos sus hermanos. Lo mejor es pasar por alto la ofensa. Ahí comenzamos a ganar la batalla. Dice la Biblia en Santiago 1:20: porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Escuche, si David se hubiera tomado a puños con su hermano Eliab, en el mejor de los casos, Eliab lo hubiera molido a palos con la bronca que le tenía. ¿Por qué? Porque una cosa era David con Dios y otra cosa David obrando en sus fuerzas y en su humanidad. La Biblia dice en Zacarías 4:6: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Y también dice en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eliab estaba poseído por el odio y los celos. Estaba lleno de rencor, no soportaba que Dios usara a su hermano menor, el pastor de ovejas y el chico de los mandados. No lo soportaba, no podía creer, porque él se creía mejor, se creía superior. Usted me mira y dice: uy, qué malo que era Eliab. Muchas veces nosotros somos como Eliab. Nos creemos mejor que los demás. Nos creemos que Dios no puede usar aquel o aquel, porque a nuestro óptica o telescopio humano no encajan para que Dios los pueda usar. Así que él no podía, no lo soportaba, estaba poseído. Pero en el corazón de David habitaba el Espíritu Santo. Por ende, él no se dejaría vencer por el mal. La pregunta es, escuche, ¿qué le dolió más a David? ¿La palabra del filisteo incircunciso o las de su propio hermano? Obvio, las de su propio hermano. Esas son las que duelen más. A veces, aunque muchos crean lo contrario, la mejor manera de hallar paz no es peleando ni defendiéndose. El fuerte no golpea ni con los puños ni con la lengua. El fuerte calla y hace de cuenta que no ha pasado nada. David no tenía que pelear con su hermano. A eso no lo había mandado Dios. Dios lo había mandado a pelear con Goliat.
no con Eliab. David debía pelear con Goliat. De hecho, tiempo después, cuando Saúl lo perseguía para matarlo, y esto es interesante, y teniendo oportunidad de asesinar a Saúl, le perdonó la vida, aunque sus hombres le decían, es ahora, matalo. Eso lo puede leer en 1 Samuel 24, escondido en una cueva David con sus hombres. Saúl entra a hacer sus necesidades y ahí lo tenés. Y solamente David lo que hace, corta el borde de su manto. ¿Y cuál fue su respuesta? Líbreme Jehová de levantar mi mano contra su ungido. Los hombres de Dios no pelean contra sus hermanos. Amén. Amén. Los hombres de Dios no pelean contra sus hermanos. Un día intenté defenderme de algo injusto y la respuesta de Dios fue, calla. A menudo callo cosas para mantener unido el cuerpo de Cristo, para mantener unida a mi familia. Ayer supe por qué le vino el infarto a mi mamá, porque mi mamá me lo contó. Y lo único que voy a decir es que a mí también me hubiera venido un infarto. A menudo hay que aprender a callar. A menudo hay que aprender a callar. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Para unos hoy estará bien, para otros estará mal. Pero miren lo que salí corriendo, porque uso varias versiones. Ayer, mientras Lore tejía a las 11:25 de la noche, yo en el living con el mensaje, Lorena tejiendo, y corrí a mostrarle próxima placa. Eclesiastés 20 del 5 al 8. Escuche. Hay quienes pasan por sabios porque saben cuándo callar. Pero otros se hacen odiosos porque hablan demasiado. Hay quienes guardan silencio porque no tienen que decir, pero otros se quedan callados y hablan en el momento oportuno. Es de gente sabia hablar en el momento indicado, pero la gente ignorante habla en cualquier momento. Hay quienes se hacen odiosos porque siempre hablan de más, y hay quienes se hacen más odiosos porque abusan de su autoridad. Interesante este pasaje, me gustó muchísimo. Y Lorena me dijo, es mi pasaje favorito en la vida. Es mejor callar y escuchar que hablar y pelear. Para no hacerlo más largo y porque usted conoce la historia, David vence a Goliat, Saúl siente celos, huye por 13 años, a los 30 años es declarado rey de Judá, y 7 años y medio más tarde, 37 años y medio, es decir, se cumple la profecía dada por David, más de 20 años después de aquel encuentro en el que viene del campo al festín, David es rey sobre todo Israel. La pregunta es, ¿por qué nos apuramos tanto? Si Dios nunca llega tarde y siempre cumple lo que promete. ¿Por qué abandonar el barco, los sueños, el llamado y aún el ministerio por lo que dicen las personas? Si lo único que debería importarnos es lo que Dios piensa de nosotros. David no calificaba, pero Dios no mira como mira el hombre, Dios mira el corazón. El propio David decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el sendero eterno. ¿Crees que va a ser fácil? Estás equivocado y equivocada. ¿Tuviste que luchar con osos y leones? Tendrás que aprender a luchar con el desprecio aún de tu familia antes de derribar a los gigantes. Mire, querido hermano y querida hermana que está aquí. Quiera Dios que Dios le dé un ministerio tan grande y que Dios lo use grandemente, que abra iglesias, que viaje por el mundo, pero si usted no aprende a dominar su carácter, a tener templanza, si usted no aprende a lidiar con la crítica y si usted no aprende a callar, por más dones y talentos que tengan, no les servirán de nada, porque el diablo sabe dónde meter la mano en la llaga y te hace saltar.
No nos llevará nunca Dios a lugares en donde no estemos preparados, porque Él nos ama y cuida nuestro corazón. Para prepararnos a llegar a esos lugares, Él tiene que permitir que ocurran cosas en nuestra vida para moldearnos. ¿Y creen que es fácil lidiar con la crítica? A ninguno nos gusta que nos critiquen. No nos gusta que nos critiquen los trabajos, no nos gusta que nos critiquen lo que hacemos, no nos gusta que los critiquen, no nos gusta. Pero si somos líderes, pastores, cristianos, nos van a criticar por todo. Y si te vas a poner a discutir con cada uno de los que te critica y con cada uno de los que te señala y te dice que no servís, entonces no le estás creyendo a Dios, que fue el que te llamó y que te dice no te preocupes, porque lo que ellos desechan yo tomo para usar y manifestarme. Cierro. Aún tendrás que ser fiel con quien te persigue sin sentido. Yo no entiendo por qué Saúl perseguía a David. Tocaba el arpa y el espíritu inmundo se iba. Tenía unción David. ¿Saben qué pasó? No fue culpa de David. A veces pasan cosas. Las mujeres. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se encendió en ira Saúl. Y se llenó de celos en contra de David. ¿Qué había hecho David? Nada. A veces no tenés que hacer nada para que la gente te critique. Siempre lo he dicho, el que expone, se expone. Nuestra vida, dice el apóstol Pablo, es como una carta leída delante de los hombres. Por eso tenemos que cuidar tanto nuestro testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. De hecho, cuando el apóstol Pablo habla de elegir a líderes, de elegir pastores, de elegir diáconos, dice que tengan buen testimonio irreprensible y que tengan buena conducta con los de adentro y con los de afuera. Porque el cristianismo no es venir a la iglesia, el cristianismo es una forma de vida, somos cristianos en todos lados. Mire, yo si hubiera sido David, me hubiera trenzado con Elías. Todo transpirado llegó. Con 20 kilos de grano tostado, 10 quesos, 10 panes. Tengo que ver a estos tipos que no me pueden ni ver. Pero mi padre me mandó. Llega ahí. ¿Y qué pasó? Mis hermanos están bien. Y aparece este otro grandulón y le dice: ¿a qué viniste? Yo conozco la malicia de tu corazón. ¿Con quién dejaste esas poquitas ovejas? Viniste a reírte de nosotros en el campamento. Si querés que Dios te use, tenés que entregarle tu carácter a Dios para que Él te dé un buen temperamento, para saber cuándo callar y para elegir las batallas correctas con quién pelear. La batalla de David no era Eliab, era Goliat. Pero si David peleaba con Eliab, entonces no iba a pelear con Goliat. Entonces dijo: ¿yo qué hice ahora? ¿No es esto mero hablar? Y se apartó y lo dejó al grandote con las ganas de pelearse. Si tantas ganas tenía de pelearse Eliab con el hermano, ¿por qué no fue a pelear con Goliat 40 días? Si tantas ganas a veces tenemos de pelear con nuestros hermanos, discutir, ¿por qué no peleamos en oración y en ayuno y en alabanza en contra del diablo? Atamos, reprendemos y echamos fuera. No, es más fácil pelear contra el hermano, ver la paja en el ojo ajeno, ver lo que el hermano hace mal, que ir y orar por el hermano. ¿Sabes lo que me impacta más? Que uno de los valientes de David fue Eliab. Cuando no tenían a dónde ir los hermanos, estaban desesperados, fueron a David y David no los desechó. Los hizo parte de su grupo. Los amó. Porque del buen tesoro del corazón habla la boca del hombre. Me voy a volver a correr para terminar. Disculpa, Fabricio. Termino.
escucha por favor estas palabras nada más. Vivirás cosas injustas en el ministerio y en la iglesia. Callarás para no dividir el cuerpo de Cristo y aún ocultarás cosas para mantener unida a tu familia. Pero Dios te está viendo. Y aunque para muchos solo seas un pastor de ovejas o el chico de los mandados, si permaneces fiel al Señor, un día te pondrá donde Dios dijo que te pondría a causa de tu fidelidad. No desmayes. Si el pastor y chico de los mandados fue útil al Señor, tú y yo somos candidatos a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre cumple lo que promete. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. ¿Quiénes participan? Los que son bautizados en agua por inmersión y están en completa comunión con el Señor, se ponen de pie. Y Juan y Fabiana se la van a servir aquí. Así que no va a ir ni Juan ni Fabiana ni otros hermanos, sino que ustedes van a venir hacia la mesa mientras Juan y Fabiana le comparten el jugo de la vid y el pan. Y usted, cuando tenga el pan y el jugo de la vid en su mano, rompa filas, empiece Cristina por allí, en orden. Usted va a cerrar sus ojos y vamos a orar para participar de la cena del Señor y dar